tal? Bienvenidos, bienvenidas a este su programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Mi nombre es Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Muchas gracias, bienvenidos a todos, a todas a esta emisión de Conexiones en la que estaremos platicando con el doctor Daniel Matul acerca de los aportes del pensamiento complejo para la atención del cambio climático. También tendremos la participación de diferentes secciones, así que quédense con nosotros. Ya comenzamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Pues muchas gracias por el favor de su atención. Como decíamos hace un momento, estaremos platicando sobre los aportes del pensamiento complejo para la atención al cambio climático con el doctor Daniel Matul. Y es que este tema, Vero, del cambio climático es un elemento improrrogable en los tiempos que nos toca vivir. Así es, Edwin, desde hace ya varias décadas se ha sostenido una serie de conversaciones muy diversas en torno al cambio climático. Se han desarrollado iniciativas, acciones que han trascendido, por supuesto, la mera discusión, pero sobre todo me parece que es importante reconocer hoy en día que no basta, digamos, con políticas públicas o iniciativas que deriven o dependan de instituciones, sino que mucho tiene que ver la labor justamente de los ciudadanos, la labor conjunta que como grupo humano tenemos en este espacio. Y es ahí donde la labor del pensamiento complejo, y pensamiento, vamos a llamarlo no solamente en su discurso o en su discusión, sino en su acción sobre todo, tiene total relevancia. Claro, y cuando hablamos de la complejidad, recuerden, auditorio, que estamos refiriéndonos a la capacidad de articulación que tiene un fenómeno con diferentes horizontes desde los cuales puede ser explicado, problematizado, comprendido. A eso nos referimos cada vez que hacemos alusión a la noción de complejidad. No tiene que ver con el grado de dificultad, sino más bien con todos los horizontes, con todos los niveles de realidad, diríamos, con los que se interrelaciona. Entonces, precisamente sobre esas dimensiones estaremos platicando a lo largo de esta emisión. Antes, vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. En este espacio-tiempo de tantos cambios y de tantas reflexiones, quiero poner sobre la mesa, en los pensamientos y en el corazón, unas reflexiones sobre el buen vivir desde la perspectiva de la crítica al desarrollo. Un tema esencial, clave en los planteamientos del buen vivir. Y como este tema del buen vivir cada vez cobra más importancia, se reflexiona, incluso se construye o se plantea como una alternativa, por eso mismo considero esencial la reflexión sobre cómo el buen vivir en su base, en su raíz, plantea una gran resistencia a la imposición de un modelo ajeno, de un modelo de vida, ajeno al de los pueblos vinculados con la tierra, ajeno a los antiguos, ajeno a las naciones originarias que tienen una relación armónica con la naturaleza, que viven en comunidad y que mantienen su idea de la vida plena, que es el buen vivir. ¿Y por qué? Pues porque la idea del desarrollo es un modelo que está asociado al progreso. Recordemos la emblemática carta del jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos cuando quiso o compró su territorio para que pasara el tren. Allí en esta carta, si no la has leído, no has escuchado de ella, se resume el planteamiento distinto de quienes están relacionados con la tierra como su madre, como
lo que le cobija, le abastece y tiene que ver con sus ancestros, frente a la idea del desarrollo, del progreso, que devasta o que no considera factores claves de lo que es vivir en este planeta. ¿Qué pasa? Después de esta carta a Seattle, han habido y siguen existiendo muchas comunicaciones de pueblos que defienden el buen vivir y que se oponen a la asimilación por parte del modelo de desarrollo. El desarrollo o los distintos modelos de desarrollo que tienen muchos apellidos: desarrollo sustentable, desarrollo humano, desarrollo endógeno, desarrollo integral y así. Apellidos que intentan matizar una visión ajena a la armonía con la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque en el centro, en el eje, por muchos adornos que le pongamos, de la idea del desarrollo está el crecimiento económico. Esa es la clave. Los indicadores están construidos con cuánto crecen los países y ese crecimiento se mide en términos de indicadores económicos de cada país, de cada región o de cada población. Indicadores que muestran la extracción de recursos naturales, la transformación de la riqueza y la generación, entre comillas, de esa riqueza natural, convertida en riqueza material. Y es desde ahí, desde donde viene la idea de que hay unos lugares, unos países que están más adelantados que otros. Antes se les llamaban subdesarrollados, ahora son en vía de desarrollo, pero que finalmente lo que encubren detrás de esto es una visión muy distinta de la vida. Quizás hay pueblos que no quieran entrar en esa carrera, lugares que no quieran entrar en esa carrera, porque ya tienen el buen vivir y no necesitan del desarrollo, porque ya son pueblos que viven en vida plena. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Ya estamos de vuelta en Conexiones y vamos a entrar a esta entrevista con el doctor Daniel Matul, pero antes vamos a escuchar un par de datos significativos en torno a su biografía. Es doctor en Educación por la Universidad de La Salle de Costa Rica. Ha sido consultor nacional e internacional dentro de varias instituciones y en 2017 fue investigador principal dentro del Instituto de Estudios Latinoamericanos, en donde logró desarrollar metodologías participativas para poblaciones vulnerables, así como la producción de materiales culturales. A la fecha, tiene 22 publicaciones tanto individuales como en conjunto y una amplia gama de reconocimientos por su trabajo. Muchas gracias, doctor Daniel, por estar el día de hoy en Conexiones y platíquenos un poco sobre el pensamiento complejo. Ya hemos dado algunos datos generales de este tipo de pensamiento, de este tipo de reflexiones, pero quisiéramos saber a qué se refiere y cuáles son algunas de sus consideraciones más importantes o de sus exponentes más conocidos en torno al pensamiento complejo. Quisiera expresar en primer lugar que me encuentro bastante emocionado por la pregunta que se me ha formulado acerca de referirme a qué es el pensamiento complejo. Y también para mencionar algunos de los principales pensadores de esta nueva manera de comprender la realidad que conocemos como pensamiento complejo. Pero antes de profundizar en la respuesta de la pregunta, quisiera manifestar mi agradecimiento por la invitación a este feliz programa Conexiones que auspicia la Universidad Intercultural del Estado de México, dedicado al cultivo de ampliación del conocimiento y fundamentalmente dedicado a la apertura de mentes y corazones, sobre todo
en este cambio de época que estamos viviendo en el planeta. Justamente esta actitud de conectarnos y relacionarnos con la vida y el universo es demasiado importante. Incluso podría atreverme a decir que es demasiado crucial, precisamente como ya lo mencioné, por la época en que estamos viviendo, especialmente cuando hemos sido formados desde la infancia hasta la educación superior, de la mano de la razón, de la mano de la imposición del orden y de la mano de la exigencia de la comprobación científica. En este tipo de entender y explicar la realidad, nos han enseñado que el juicio cerebral es un privilegio exclusivo de los seres humanos. De esa manera, nuestro cerebro ha sido estructurado por un régimen de verdades de comprobación exacta, pues sucede que todo lo que ocurre en la vida tiene que ser comprobado por el laboratorio científico. Dijéramos que esta manera de pensar científico, esta manera de objetividad científica es ajena a todos aquellos hechos que puedan ocurrir de manera inesperada, de forma imprevista o que tenga que ver con la aparición del azar y de la necesidad. Esto no lo entiende el pensamiento racional porque es limitado y porque es reduccionista para mirar la realidad con amplitud. Sin embargo, y aquí me voy a referir a lo puntual de la pregunta. Hoy estamos incursos en nuevas maneras de crecimiento y desenvolvimiento intelectual que nos permiten mirar, comprender, vincular, conectar de manera diferente con la realidad. Es nueva forma de interpretar la vida, es nueva forma de interpretar el universo, como si se tratara de una red de interconexiones donde todo se encuentra enlazado y nadie escapa de la relación, porque según el pensamiento complejo, los seres humanos, la naturaleza y el universo somos entidades relacionales. Esta manera de pensar y mirar la vida, esta manera de pensar y mirar el universo como si fuera un entretejido, es lo que reconocemos como las ciencias de la complejidad. Pero es importante aclarar que cuando hablamos de complejidad, estamos muy lejos de la palabra complicación. Complejidad y complicación no son lo mismo. Por ejemplo, muchas veces escuchamos decir o nosotros mismos expresamos que la realidad de México es compleja porque no la podemos comprender o porque es complicada o porque es confusa. En este sentido, tenemos que advertir que el pensamiento complejo no se refiere a confusiones, el pensamiento complejo no se refiere a complicaciones, a turbulencias o a densidades. El pensamiento complejo se refiere a la posibilidad de acercarnos a la comprensión de México, abrazando sus inmensas relaciones con lo biológico, lo antropológico, lo sociológico, lo mitológico, lo político, lo mágico, lo ecológico, lo cultural, lo subjetivo, lo poético, su geografía, su naturaleza, sus ecosistemas.
Es decir, que este inmenso caudal de relaciones que se dan en México nos permite entender que México, nos permite comprender que México es un entretejido de multiplicidad de relaciones. Por eso es que con las ciencias de la complejidad, como dijimos anteriormente, más que entender México, fundamentalmente con las ciencias de la complejidad, lo comprendemos, lo amamos y lo admiramos. Comprender México es mirarlo como totalidad entretejida por inmensas relaciones visibles y por inmensas relaciones invisibles. Diríamos que en un principio la complejidad es un entretejido de miles de millones de relaciones e interactuaciones que se realizan en el sistema planetario y en el universo. Ahora bien, podemos destacar, de acuerdo a la pregunta, cuáles son algunas personalidades o pensadores más destacados del planeta que han contribuido a la posibilidad de la elaboración de este sistema complejo para mirarnos, para mirar la sociedad, para mirar la Tierra, para mirar el universo. En primer lugar, hay que destacar la personalidad del pensador, filósofo, antropólogo Edgar Morin, de origen francés, porque él ha sido el creador y el teórico del pensamiento complejo. Y ese pensamiento complejo ha sido el fundamento para la creación del Instituto Multiversidad Mundo Real Edgar Morin o Edgar Morin, que funciona en México. Y en esta institución puedo también mencionar al doctor Gustavo Casas, como uno de los principales pensadores de la complejidad en México. En San Cristóbal de las Casas también radica otro filósofo pensador, Felipe Reyes Escutia. También podemos encontrar al filósofo Pedro de Jesús Ovalle. En Cuba encontramos a Carlos Jesús Delgado, en Colombia a Carlos Eduardo Maldonado, en Costa Rica a Cruz Prado Rojas y en Chile a María Teresa Pozole. Pero me gustaría añadir que el pensamiento de los pueblos originarios de nuestra América, de los pueblos milenarios, muy bien se corresponde con los argumentos del pensamiento complejo, porque nuestros pueblos originarios, nuestras culturas milenarias, no pueden explicar a la humanidad sin explicar el universo. No pueden explicar a la humanidad sin explicar la Tierra. Y tampoco pueden explicar el universo y explicar el sistema planetario si no hay una comprensión de los seres humanos ligados a la Tierra y al universo. Muchas gracias, doctor Daniel. La explicación que nos ha dado ha sido bastante nutrida. Y el día de hoy, como ya señalábamos, pues es necesario retomar algunas de estas ideas, de estos planteamientos que nos ha compartido desde la voz de diferentes autores, pues no solamente para poderlo discutir en un papel sobre una mesa de reflexión, sino también para generar ahí diferentes tipos de inspiración y poderlos llevar hacia la práctica. Pues vamos a seguir dialogando acerca de este tema, pero antes vamos a ir a un pequeño corte y regresamos a Conexiones. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos
conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Seguimos dialogando acerca de los aportes del pensamiento complejo para la atención al cambio climático con el doctor Daniel Matul. Platícanos un poco por qué el pensamiento complejo no es una constante en la manera en la que asumimos y vivimos el mundo actual. Pues sí, cómo no. Voy a tratar de dar un concepto general respecto a la pregunta acerca de por qué el pensamiento complejo no es una constante o no ha podido formar parte de los estudios en los principales centros académicos de los estados, por ejemplo, en nuestra América, y por qué es que no ha alcanzado el pensamiento complejo una forma de vivir en el mundo actual. Les agradezco mucho la pregunta porque es muy importante. Es una pregunta muy bien planteada y que me permite, si no hacer una exposición muy amplia, por lo menos dejar muy clara algunas puntualizaciones que tendría que hacer en esta segunda pregunta. Personalmente, considero que la ciencia clásica que surgió en los siglos XVI y XVII, que conocemos como pensamiento lógico racional o que conocemos como antropocentrismo, fue creada por los imperios de Europa occidental y se perfeccionó en el siglo XVIII, especialmente con el surgimiento de la revolución industrial. Este pensamiento que surgió en el corazón de los imperios de Europa logró imponer la producción de conocimiento en casi todo el planeta. Logró implantar la educación, logró imponer la investigación científica en favor de la consolidación del sistema económico, político y cultural que conocemos como capitalismo. Es decir, la ciencia clásica se articuló, se desarrolló y se implantó como una posibilidad real de reproducir el capitalismo en todas partes del planeta. Si vemos las escuelas, si vemos las universidades, tienen casi las mismas características de las fábricas de producción capitalista, y entonces esta implantación convierte a los sistemas de educación infantil, de educación media, de educación superior y de educación universitaria como fábricas de profesionales que van a continuar administrando este sistema económico, político y cultural que llamamos capitalismo. Esa forma de pensar, surgida, como ya dijimos, en el siglo XVI, el siglo XVII, convirtió la vida cotidiana como si fuera un receptor pasivo, incapaz de producir conocimiento competente frente al conocimiento científico. Un conocimiento científico totalmente
en contra de la ciudadanía de los habitantes, porque se consideraba o se considera todavía que el cerebro y los pensamientos del común de los ciudadanos abrumadoramente es inferior a la visión de la ciencia. Aún así, todavía le consideran y le dan el rango de mitos, y en otros casos se habla del pensamiento común. Pues bien, este conocimiento impuesto, este conocimiento llamado científico, que fue impulsado desde los centros del poder hegemónico, claramente es una actividad alejada de la vida cotidiana y de los criterios de las diferentes sociedades del planeta. Pero tiene un gran problema que estamos viendo hoy todos los días, en la cotidianidad. Estos conocimientos científicos que surgieron en los centros de poder hegemónico de Europa se encuentran opuestos a la vida, se encuentran opuestos a la vida en todas sus manifestaciones. Este pensamiento declara como principio fundamental que la sociedad capitalista tiene un carácter natural, es decir, que el capitalismo es parte natural de todas las sociedades del planeta, y que todos, de una u otra manera, todos estos pueblos tendrán que llegar a ser capitalistas, y que esta sociedad capitalista es la única compatible con la racionalidad de esta ciencia. Esta ciencia, como todos sabemos, ha impulsado la indomable competencia entre los seres humanos, impulsa el extractivismo de la naturaleza y, por supuesto, como todos sabemos, la explotación del hombre por el hombre. Una vez consolidada esta visión del pensamiento occidental, sujetaron y sometieron la transformación de la mayoría de las visiones del mundo y otras formas de pensamiento de otras culturas y civilizaciones, de otras sociedades, pero no de forma completa, porque siempre ha habido disidencias, siempre ha habido resistencias e iniciativas contrahegemónicas, como lo plantean las culturas y civilizaciones milenarias de nuestro continente desde 1492, que frente a la pedagogía de la respuesta que nos trajo Occidente, las culturas originarias, continuamos con nuestros sistemas educativos mediante la pedagogía de la pregunta para la interpretación crítica del pasado, la pedagogía de la pregunta para el análisis ético del presente y la pedagogía de la indagación profunda para poder configurar el porvenir en medio de todas estas dificultades, pero que de una u otra manera en estos casi 25 años del tercer milenio, estamos viendo con alegría, estamos viendo con simpatía y estamos viendo con emoción cómo está surgiendo una nueva manera de pensar con las ciencias emergentes, con los
descubrimientos que lleva a cabo la física cuántica, con los descubrimientos del pensamiento complejo, con los descubrimientos de la bioética global, los descubrimientos de la ecología profunda y su coincidencia con las antiguas formas de pensar de nuestros pueblos y culturas. Dentro de esta reflexión, ¿cuáles son algunas de las implicaciones ambientales que se pueden vincular a este divorcio, a este rompimiento entre el ser humano y el pensar de manera compleja? Ahora bien, con respecto a cuáles son las implicaciones ambientales a partir de la fractura entre el ser humano y el pensar de manera compleja, personalmente me parece que lo que me apasiona de la visión compleja, lo que me emociona de la visión compleja, es que esta nueva filosofía, estas nuevas ciencias de la complejidad se refieren al estudio de la belleza del universo como un sistema red. Este nuevo planteamiento, esta nueva percatación de la vida resuelve la fractura entre la humanidad y la naturaleza. Y algo tan importante es que esta visión del mundo, de la vida, se opone a la visión extractivista de la naturaleza que por casi 300 años y un poco más se opone a el extractivismo que patrocina el racionalismo de la ciencia que, como dijimos anteriormente, han surgido desde los centros de poder hegemónico. Resulta que el pensar complejo nos permite comprender algo tan fundamental que mente y naturaleza constituyen una unidad indivisible. ¿Por qué? Porque la naturaleza no puede ser reducida a entidades fundamentales como bloques de materia, sino que debe entenderse plenamente a través de la autoconsistencia. Las cosas existen en virtud de sus relaciones mutuamente consistentes. Estamos hablando pues de un nuevo cambio en la visión del mundo que se refiere a entender, o yo diría con mayor puntualidad, a comprender que todo lo que existe en el universo, visible e invisible, tiene infinitas relaciones, porque como hemos hablado anteriormente, todo es un sistema reticular, es decir, un sistema de red, donde nadie es ajeno a estas vinculaciones, relaciones e interacciones. Una nueva percepción compleja del cosmos nos está generando una nueva visión integral de la vida. Imagínense, donde la Tierra constituye una comprensión espiritual del universo, una comprensión espiritual con un renovado amor por la naturaleza. Y es que solamente desde el punto de vista de la espiritualidad, nosotros podemos comprender
la magnitud de vida que cotidianamente, cada segundo está fluyendo del universo, donde todos estamos interconectados. Lo que le sucede a una galaxia está a millones de años luz de distancia, repercute en los seres humanos. Y lo que los seres humanos realizamos aquí en el planeta repercute también a la galaxia más lejana. Hay un pensamiento de los pueblos o de las culturas originarias de nuestra América que dice lo siguiente: cuando una estrella nace, los seres humanos lo saben. Cuando una estrella muere, los seres humanos lo saben. Cuando un ser humano nace, las estrellas lo saben. Y cuando un ser humano se muere, las estrellas lo saben. Esto parece tan sencillo, pero hay un experimento que fue realizado por Albert Einstein que nos muestra que esta sabiduría expresada por los pueblos antiguos hoy ha sido una parte fundamental de las ciencias emergentes y de lo que ahora llamamos como física cuántica. Esta nueva percepción compleja del cosmos genera también un renovado amor por cada persona. Se trata de redescubrir aquello de lo que formamos parte. El ser humano, en la visión compleja, constituye un lugar de encuentro de interacciones y fuerzas de todas las vertientes del universo. El ser humano, en la visión compleja, solamente es una parte de sistemas más amplios que lo contienen. Y aquí hay un punto fundamental de la complejidad, porque la parte no puede explicar el todo. De manera que en esta visión de universo red, en esa visión de la vida, de la complejidad, unifica mente, materia y vida, que fue fracturado por el conocimiento racional, por el conocimiento positivista, por el conocimiento antropocéntrico. Y aquí quisiera finalizar esta parte de la pregunta diciendo que la visión compleja correlaciona ciencia y espiritualidad, estimula y desarrolla conectividad, relaciones y contexto. Pareciera de pronto que hay una tendencia cada vez mayor hacia la univocidad en cuanto a nuestras explicaciones del mundo, y es que esta capacidad de reducir las problemáticas que nos atañen, pues también garantiza o de alguna manera facilita la toma de decisión, siempre decantarnos por una condición unidireccional, por una condición exclusiva, pues resulta aparentemente, o por lo menos de primera instancia, un camino mucho más viable que evita precisamente la bifurcación, que evita precisamente el extravío que se potencia cuando hay más de dos opciones ante las cuales optar. Entonces, el pensamiento complejo podríamos decir que tiene esa condición, tratar de concebir las múltiples posibilidades a las que se enfrenta un acontecimiento que es fundamental para nuestra existencia y para la sobrevivencia del planeta fundamentalmente. Seguiremos dialogando sobre este tema, quédense con nosotros, esto es Conexiones.
Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Gracias por continuar en Conexiones y ya nos acercamos a la parte final de este programa. Por supuesto, seguimos platicando con el doctor Daniel Matul acerca de los aportes del pensamiento complejo para la atención del cambio climático. Doctor, quisiéramos saber de qué manera el pensamiento complejo nos permite asumir el cambio climático. Para empezar a dar cuenta de esta maravillosa pregunta, lo que puedo decir es que el pensamiento complejo constituye la recuperación de lo negado por el racionalismo. ¿Y qué es lo que nos ha sido negado? Sentimientos, emociones, intuiciones y el misterio de lo que en realidad es el ser humano. Realmente el ser humano es un misterio. El universo es un misterio. La naturaleza es un misterio. Entonces, desde esta perspectiva, me parece que asumir el cambio climático con visión compleja nos permite, ante todo, la oportunidad de reparar la personalidad quebrantada, reparar la personalidad fracturada a causa del excesivo racionalismo y de la altivez de la razón. Hoy, como todos prácticamente sabemos, es inocultable que el racionalismo ha llevado a los límites a nuestro planeta. Por eso es que es necesario encontrar el camino o quizá buscar el retorno a los valores de justicia, bondad, verdad, belleza, plenitud. Nuestra responsabilidad consiste en situar en primer plano el amor, porque es el amor en plena libertad el que sin ninguna duda puede desplazar las restricciones del miedo, puede liberarnos de ser rehenes del pensamiento racionalista y nos puede liberar de las agendas ocultas que pretenden institucionalizar las potencias mundiales a propósito del cambio climático. Con este pretexto nos imponen una serie de actividades, una serie de agendas que no van a resolver los problemas del cambio climático. El cambio ante la vida y ante el universo, además, no es un petitorio de los seres humanos. Lo pide también el propio planeta. Este planeta que nos alberga, este planeta que es nuestra casa, que se encuentra amenazado de muerte por los desequilibrios ecológicos, por nuestra forma de vida, por las guerras, por la explotación y misericordia de la naturaleza, por el impulso de la carrera armamentista en todo el planeta. Asumir el cambio climático con visión compleja
lleva consigo la unidad de la plenitud personal con el equilibrio planetario, y que parece el único futuro visible, a menos que estemos en condiciones de autodestruirnos. Y si esa es la condición, tarde o temprano avanzaremos inevitablemente hacia la destrucción. En realidad, solo una pequeña minoría de la población es consciente de la encrucijada que vive el planeta, de la encrucijada en que vivimos los seres humanos. Y entonces tenemos que intentar actuar en consecuencia con la vida. Contemplando las fuerzas que existen en el mundo, parece casi imposible que ese cambio que necesitamos pueda producirse. Aquí me gustaría decir que por las grandes transformaciones, muchas veces parece que el cambio de corazón, de mentalidad, de formas de vida, parecen imposibles. Pero aquí me gustaría recordar que en 1989 nadie hubiera apostado por la caída del muro de Berlín. Sin embargo, ocurrió. La aristocracia de París pensaba que su régimen de dictadura iba a ser eterno, y eso lo pensaban unos meses antes de la Revolución Francesa. Igualmente ocurrió la caída de esa dictadura francesa. También podemos recordar que los senadores romanos se hubieran puesto a reír si alguien les hubiera declarado que el cambio y la caída de Roma se aproximaba. Y sin embargo, ocurrió. Ahora bien, nosotros consideramos que solo un cambio de civilización puede salvarnos de la carrera hacia el abismo. Un cambio profundo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de sentir. Constituye una transformación de mayor magnitud que las que pudieron representar el Renacimiento y la Revolución Industrial. Finalmente, quiero expresar mi gratitud a Conexiones, programa maravilloso, y a la Universidad Intercultural del Estado de México por intervenir al llamamiento planetario para la emergencia de una nueva conciencia, para la emergencia de una nueva forma de vivir y ver el mundo más acorde con las necesidades de las personas y las necesidades del planeta. Estoy muy agradecido por la invitación y espero que no sea la única oportunidad, sino continuemos estos diálogos por la vida, continuemos estas conexiones para celebrar la vida y celebrar la vida a plenitud. Muchas gracias.
En efecto, doctor, me parece que el pensamiento complejo plantea pues una serie de aristas que desde hace algunas décadas es necesario mirar y sobre todo considerar para nuestra acción. El hecho de la vida, de la existencia del ser humano, no puede continuar pensándose desde una dinámica utilitaria, fundamentalmente objetiva, es decir, haciendo una analogía como un instrumento, los recursos que tenemos alrededor de nosotros, sino más bien plantearlo como una serie de elementos que constituyen nuestra vida y que nosotros también formamos parte de esa existencia, de esa vida, de un todo. Y en esa totalidad que nos orienta al reconocimiento de la diversidad, de los diferentes niveles de realidad, por supuesto, implica una conjunción de componentes biológicos, pero también sociales, pero también culturales, pero también mentales, que parecería que cada una de las disciplinas que hoy en día pues están en el ámbito académico, parecería que se abordan de una manera particular o escindida. Sin embargo, desde el pensamiento complejo, nos orienta más bien a pensar en ese conjunto de complejidades, en ese conjunto de dimensiones que se van uniendo, que se van entretejiendo y que de esa manera uno de los componentes también sustanciales pues es el espiritual, de tal manera que los anteriores, los elementos científicos, objetivos, sociales y culturales no pueden pensarse, no pueden dimensionarse sin este componente fundamental, el espiritual. Pues agradecemos mucho, doctor Daniel, su tiempo, su participación dedicada a este programa de Conexiones y esperamos contar con su presencia en otra ocasión. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, bienvenidos a una nueva cápsula cinéfila. El día de hoy hablaré de Come On, la película de Mike Mills. Come On es, a mi opinión y sin dudarlo, la más emotiva y sensible historia del año 2021, repleta de sentimientos y sensaciones, de realidades y verdades. Come On nos retrata la realidad familiar y muchas cosas que van más allá de esto. Son varios los motivos por los cuales la película de Mike Mills cautiva al espectador. Va desde lo visual a lo profundo de la historia, una historia necesaria y real que sale del cliché. En primer lugar, quiero mencionar las múltiples historias que se encuentran a lo largo de la película. Si bien giran en torno a la historia principal, cada una tiene su independencia e importancia. La película encuentra un motivo cuando Johnny tiene que cuidar a su sobrino Jesse, convirtiéndose así en el suceso principal. Durante el resto de la película veremos la personalidad de Jesse, aquella persona en la que su mamá adula y a la vez advierte de ella a Johnny. Además, podremos ver cómo el personaje de Phoenix se ve envuelto en una maraña de sentimientos al tratar de llevar su vida con normalidad y en paralelo llevar una vida como padre sustituto. La habilidad de actuación de Joaquin Phoenix es indiscutible y bastante halagada. Por ello mis elogios van para Woody Norman. Con apenas 11 años demuestra unas cualidades y un talento actoral ineludible. A lo largo del filme podemos ver cómo su personalidad no lo sobrepasa, logrando apropiarse de ella, sintiéndose real cada berrinche, juego y habilidad intelectual. Igualmente quiero mencionar el gran acierto de la decisión de Mike Mills de dejarnos de cierta forma ver el trabajo de Johnny, ya que esto es lo que nos permite escuchar los testimonios de niños y adolescentes acerca del futuro, la muerte y otros temas, integrándonos a miedos y sentimientos que tienen en el día a día. Esta decisión, que parte desde el guión potenciando la historia, nos ayuda a empatizar más con Jesse, al saber la perspectiva en la que los niños ven al mundo, a la realidad, a lo normalizado. Podemos entender o acercarnos a entender sus sentimientos y emociones. Por otro lado, y entrando al terreno de lo técnico, la imagen llega a parecerse por momentos a un documental, o bien se nos introyecta la idea, haciendo uso de elementos de este género cinematográfico, como las muchas veces en que la voz en off hace presencia, sin necesidad de ser un narrador. Es probable que esto sea intencional, haciendo honor al trabajo de Johnny. Con esto quiero decir que la forma en la que se narra la historia sirve para potenciar la fotografía bien realizada de Robbie Ryan, además de decidirse por una película en blanco y negro que pueda hacer alusión a la seriedad del documentalismo o bien a la nostalgia que la mayoría de personas viven.
Además de lo visual, Común Común posee un diseño sonoro potente y poético, en ocasiones parecido al recurso narrativo que utiliza Terrence Malick. Conviene subrayar lo poético de esto, pues con ello quiero hacer referencia a que la obra de Mills es profundamente arte vivo, haciéndonos sentir aquello que la actividad artística busca, darnos respuestas, las respuestas de la vida o, como es mi caso, hacernos sentir menos solos. Un abanico de temas es tocado y cuestionado en la película, nunca obviando uno ni perdiéndose en alguno, dándole la importancia que cada uno de estos merece. Una historia sensible y emotiva. Común Común nos otorga brillantemente una reflexión visual de la familia. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante la emisión de Conexiones. Agradecemos mucho el favor de su acompañamiento y sobre todo porque es fundamental empaparnos, enterarnos, poder saber, tener acceso a lo que se dialoga desde las diferentes instituciones de decisión, no solo en nuestro país, sino en diferentes partes del mundo, como la experiencia del doctor Matul, respecto precisamente cómo se piensa desde las ciencias sociales, cómo se piensa desde otras maneras de concebir el mundo, desde otras cosmovivencias, pues esta condición del cambio climático y que se debe a factores múltiples, a factores diversos, en los cuales podemos tener cierto grado de implicación, cierto grado de discusión, de relevancia, reflexionar respecto de ello, poderlo llevar a nuestro cotidiano, al menos como diálogo, al menos como reflexión, puede representar ya un gran paso hacia una transformación respecto de ello. No olvidemos que la conciencia comienza precisamente haciéndonos cargo de saber lo que no sabemos, de darnos cuenta de nuestra ignorancia, ¿acaso, Vero? Así es, Edwin, y me parece que parte de ese reconocimiento tiene que ver también con el darnos cuenta de otras experiencias de vida, con experiencias incluso desde pueblos originarios, que en términos del pensamiento complejo, lo que propone no es nuevo para estos pueblos, para estas culturas originarias, sino que más bien viene sucediendo a partir de generaciones, de diferentes tradiciones, y que pone de relevancia justo eso, el ser junto con el todo, a la par con el todo. Pues bueno, pues nos dio mucho gusto platicar con ustedes acerca de este tema y esperamos escucharnos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias al equipo de producción: Daniel Vallejo Garduño, Ciro González, Daniela Canuto, Verónica Trujillo, Edwin Morón. Hasta pronto. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.